chismorrear de lo que ocurre en la asamblea. Ya está con nosotros el asambleísta de Pachacutic, Salvador Quispe. Asambleísta, muy buenos días, gracias por estar aquí en Caché Noticias. Buenos días, qué gusto de saludar, buenos días con todos, gracias por la invitación. Asambleísta, bueno, el día de ayer una nueva polémica entre la Asamblea y el Ejecutivo. Con 96 votos a favor se ratificó el pleno de la Asamblea en 5 observaciones que se había presentado al Ejecutivo sobre la proforma, pero estas no fueron acogidas. Entonces, ¿para qué está la Asamblea?, le pregunto. A ver, la Asamblea Nacional recibió el proyecto del presupuesto 2022 y cuando se hizo el análisis vimos que no podíamos estar de acuerdo con ese proyecto de presupuesto y entonces hicimos las observaciones, pidiendo, por ejemplo, que se aclare en qué consiste todas esas propuestas de recoger como cerca de 920 millones de dólares a través de la monetización, pero también otros temas que tienen que ver con la necesidad de cubrir los compromisos con los jubilados, con las universidades, los recortes presupuestarios. Con esos temas se hicieron las observaciones correspondientes hacia el Ejecutivo y devolvimos la proforma presupuestaria. En los plazos que establece la ley, el gobierno reenvió otra vez. Se esperaba que el gobierno recoja las observaciones que hizo la Asamblea Nacional. Sin embargo, conocimos de que el gobierno no recogió ninguna de las observaciones que hicimos y por eso ayer la Asamblea Nacional se ratificó en todas las observaciones hechas originalmente y se aprobó el presupuesto con esas observaciones. Se supone que, de acuerdo a lo que manda la Constitución y la ley, ese presupuesto aprobado ayer por la Asamblea Nacional, con las observaciones que hicimos hace ya unas 2 o 3 semanas atrás, se aprueba y así tendrá que implementarse el presupuesto en el próximo año 2022. Entonces, no es que la Asamblea no ha recogido las observaciones, todo lo contrario. Se esperaba que el gobierno acoja las observaciones, no lo hicieron y nosotros nos ratificamos ayer en esas propuestas. Ahora, asambleísta, ¿por qué se dice que no hay un incremento? Justamente eso estábamos aquí conversando en los presupuestos de educación y salud. En el caso de salud, la ministra el día de ayer dijo que para el 2022 se van a invertir 550 millones de dólares más. De igual forma, cuando se presentó la proforma presupuestaria, las universidades salieron a decir que veían una reducción en la entrega de su presupuesto, pero el gobierno inmediatamente salió a decir que se va a aumentar el dinero que se les va a asignar. ¿En qué parte ustedes ven la reducción? El presupuesto siempre responde a los presupuestos de los años anteriores. Si nosotros revisamos los presupuestos de los años anteriores y tiene que haber los respectivos incrementos en los años subsiguientes, pero cuando el presupuesto del año anterior ha sido reducido, ¿sí?, y no se toma en cuenta los presupuestos de los otros años más anteriores, sino se toma en cuenta el presupuesto reducido del año anterior, inmediato anterior, entonces ahí es claro de poder darnos cuenta de cómo en la proyección se detiene pues el incremento, incluso se encuentra la reducción. Claro que si se mira solamente el presupuesto inmediato anterior, entonces dicen aquí no hay una reducción, pero aquí no es un asunto de mirar solo el presupuesto inmediato anterior, tenemos que ver toda la proyección de los años anteriores y nos vamos a dar cuenta que ahí hay un problemita entonces ya en el camino, y a eso es lo que se hace en referencia, no solamente las universidades, todos hemos estado observando. En la práctica, este año se necesitan cubrir los costos para abrir estos nuevos cupos. Son alrededor de 110,000 cupos necesarios para los jóvenes bachilleres que quieren y tienen el derecho de ingresar a la universidad.
Se necesitan alrededor de 450 millones de dólares para poder garantizar esos nuevos cupos, esos 110,000 cupos, pero no existen esos 450 millones de dólares. Va a ser muy difícil que se pueda atender con esos cupos y en consecuencia no podrán entrar todos los jóvenes a hacer uso de su derecho ingresando a la universidad. Eso es lo que va a pasar en la práctica, ya vamos a ver en los próximos meses. Eso es cuestión de tiempo. Por su parte, el exministro de Economía, Fausto Ortiz, explicó, bueno, a través de su cuenta de Twitter, que las observaciones hechas por la Asamblea no estaban técnicamente construidas, pues no tenían relación con los rubros de ingresos, gastos por sectores, como dice la ley. Es decir, tenían que pedir un cierto incremento en un rubro, pero establecer qué se quitaba en otro. Por lo tanto, consideró que las observaciones son inaplicables. Lo cierto es que, a pesar de estas 8 observaciones que hizo la Asamblea, la proforma entra como lo había enviado el Ejecutivo. Eso quedaría así, ¿verdad? No. Ahí hay un error de concepción de lo que significa la gestión legislativa. Se hacen las observaciones y si es que el gobierno, si no hay estas coherencias o cualquiera sea el término que se utilice, entonces cuando se hizo las observaciones hace unas 2 semanas atrás, era el momento para que el ministro de Finanzas haga el encuadre necesario, acoja las observaciones. Si estamos viviendo en el marco de la democracia, se supone que hay varios criterios, observaciones, se supone que eso debe ser acogido y con eso debe enmarcarse bien y reenviar a la Asamblea ya con esos ajustes, con esos cambios. Aquí están acostumbrados ellos a pensar, no, es que como en la Asamblea Nacional no hay los 92 votos para ratificarse en cualquiera de los textos, ya sea del presupuesto o de algunas leyes, entonces ellos quieren aprovecharse de eso para aprobar una ley o lo que sea, en este caso el presupuesto, al gusto de ellos. Y nunca pensaron de que en la Asamblea no solamente iban a haber 92 votos para ratificarse en las observaciones que hicimos. Ayer, como vimos todos, votamos 96 legisladores ratificándonos en las observaciones de la Asamblea. Por lo tanto, no es que se aprueba tal como mandó el Ejecutivo. No es así. Ahí nos toca ver, leer lo que está pasando, leer bien lo que está pasando entre la propuesta original del Ejecutivo y lo que finalmente hace la Asamblea. Y es que esa parte no está clara, porque, por ejemplo, asambleísta, el artículo 295 de la Constitución no dice claramente, pues está mal redactado, según el constitucionalista Ismael Quintana, cuáles son los efectos o la consecuencia jurídica de la ratificación de la Asamblea en sus observaciones sobre la proforma. De esta forma habrá, como ya ha estado pasando, 2 posiciones. Desde el Ejecutivo decir que no hay un pronunciamiento expreso sobre el tema y desde la Asamblea decir que deben acogerse las observaciones ratificadas con más de 2/3 de los votos. En ese sentido, el constitucionalista señaló que debería hacerse una interpretación del espíritu de la norma. Entonces volvemos a lo que usted estaba diciendo, ¿no? La Asamblea dice que sí se pronunció y el Ejecutivo dice que no hubo ningún acuerdo, no hubo ningún pronunciamiento y entonces pasa como se había enviado. No sé a qué se refieren cuando dicen no hay ningún pronunciamiento. La resolución de la Asamblea Nacional es muy clara. No hubo la voluntad del Ejecutivo para acoger las propuestas, las observaciones hechas, y ahora que vuelve el proyecto a manos de la Asamblea se ratifica en las observaciones hechas y con esas observaciones toma una resolución votada y aprobada por 96 legisladores. La resolución es muy clara. No sé de dónde o a qué se refieren cuando dicen no hay y entonces toca interpretar, toca aquí como a ver qué hacemos. La resolución es muy clara, está ahí. El que la quiere ver, está ahí. Para los que no quieren ver y quieren
ningunear a la Asamblea. Aquel personal médico que no tiene esa... de hacer cualquier opinión. Asambleísta, en otro tema, ¿qué pasó con el proyecto de derogatoria a la ley tributaria que ya está en vigencia? Pachacutic dijo que, bueno, iba a impulsar este proyecto de derogatoria. La propuesta de Pachacutic es de 2 artículos. En uno de ellos se plantea la derogación con efecto inmediato. ¿Cómo avanza el trámite? Con el proyecto de ley para derogar la ley tributaria presentamos el mismo día, lunes, aquel, que no me acuerdo qué fecha fue, el 30. La semana pasada, 30 tenía que haber sido de noviembre, se presentó el mismo día y ese proyecto ha recibido el respaldo con las firmas pertinentes de varios legisladores. ¿Cuántas firmas tiene ya? Cumple con los requisitos, yo no recuerdo este rato cuántos, pero cumple con los requisitos. La ley nos manda a que cada proyecto de ley tenga el respaldo del 5% de la Asamblea Nacional. Obviamente ese proyecto tiene mucho más del 5%, tiene firmas del Partido Social Cristiano, firmas de la Izquierda Democrática, firmas de UNES y obviamente de Pachacuti. Seguirá su curso normal, su trámite regular y esperamos que no nos demoremos mucho. En la Asamblea no hay cómo precisar fechas porque siempre hay imprevistos y entonces altera la planificación de los tiempos. Sin embargo, estamos atentos para que esto camine como debe ser y se apruebe lo más pronto que se pueda, teniendo en cuenta esa complejidad de los tiempos y de los temas que se tratan en la Asamblea Nacional. Bien, son exactamente las 7 de la mañana con 17 minutos. Estamos dialogando aquí en Caché Noticias con el asambleísta Salvador Quispe, asambleísta por Pachacutic. Muy buenos días, Carlos Acoto lo saluda, bienvenido nuevamente a Caché Noticias. En otro tema, ayer la Asamblea Nacional trató el informe de los Pandora Papers. Finalmente se ha aprobado un exhorto de la Izquierda Democrática para que el presidente de la República pueda comparecer al Legislativo y dar las explicaciones del caso. También se ha instado a las entidades relacionadas con este tema a que se realice la investigación. Su evaluación, por favor, asambleísta, respecto de esta jornada del día de ayer. Sí, Carlos, es verdad. Ayer tratamos ese tema. Nosotros planteamos que se convoque al señor presidente de la República a la Asamblea para que le explique desde el espacio de la Asamblea, le explique al pueblo ecuatoriano sobre sus alcances, sus propiedades de acciones, de capitales en los paraísos fiscales. ¿Tiene o no tiene? Pero allí ya hubieron muchos criterios, que estaban de acuerdo, que no estaban de acuerdo, finalmente no hubo los votos y ya la Izquierda Democrática propuso este exhorto. Personalmente tengo que decir, yo pienso que el exhorto es como, vele tú si lo tomas o lo dejas. Y posiblemente para el presidente de la República este exhorto no le va a hacer ningún compromiso. Es un exhorto que va a dejar pasar ahí y por lo tanto no tiene mayor sentido. Cuando se supone el pueblo ecuatoriano está demandando la lucha en contra de la corrupción, lucha con dureza, con firmeza, con decisión, la lucha por la transparencia. Y aquí lo que se está buscando es eso, que se transparente todo esto. Y sin embargo no hubieron los votos para la propuesta que hicimos de convocar al señor presidente de la República y más tarde la moción de la Izquierda Democrática de exhortar el llamado al señor presidente de la República. Entonces, claro, tuvimos que votar finalmente, como dicen los mayores en el campo, del ahogado el sombrero. No estamos de acuerdo con eso, pero si se votaba en contra hubiese sido una interpretación peor. Fácil hubiesen dicho que estamos aquí tratando de ocultar los hechos del presidente y no se trata de eso. Así que ahí estamos con esta resolución. Ojalá el señor presidente de la República, en atención a su compromiso de transparentar los hechos, venga a la Asamblea y explique los detalles. ¿Tiene o no tiene acciones en Panamá y en otros paraísos fiscales? Hemos visto en estos últimos tiempos una larga lista de contradicciones del propio señor presidente de la República.
en un programa con algunos periodistas, dice que no tiene ninguna acción en ningún paraíso fiscal. En otro programa con otros periodistas dice que sí tiene acciones en los paraísos fiscales. Las cosas tienen que aclararse, esto no se puede quedar así. Eso no ayuda para la estabilidad política, para la estabilidad económica del Ecuador. Sí, yo coincido con usted. Ojalá que el presidente de la República pueda darle las explicaciones del caso al país. En un país donde el discurso es que los inversionistas traigan sus capitales al Ecuador, el presidente de la República está en medio de este debate, así que ojalá se pueda transparentar. Ahora, otro tema, asambleísta Quispe, ¿cómo queda el bloque de UNES luego de sus recientes actuaciones en la Asamblea Nacional? Ayer escuchábamos a Paola Cabezas pedir, por ejemplo, la destitución del presidente de la República por Pandora Papers a propósito de una grave conmoción social que se alegaba, pero la semana pasada apenas veíamos cómo la abstención del bloque correísta viabilizó que la reforma tributaria entre por el Ministerio de la Ley. ¿Cómo interpretan ustedes esta acción? ¿A qué juega UNES desde el criterio de Pachacutic? Esa es la gran pregunta, ¿a qué juega? Porque los temas de fondo se viran para el lado del gobierno. La reforma tributaria, como todos sabemos, es un golpe duro para los ecuatorianos. Eso de aplicarle un impuesto a los que tienen una tienda en la esquina con el nuevo nombre del RIM, ayer se llamaba el 2% a las rentas totales, ahora le pusieron el nombre del RIM a quienes tienen un pequeño negocio, los pequeños comerciantes. Eso de aplicarle un impuesto a los que ganan $2,000 para arriba. Bueno, sabemos que hoy en día ganar $2,000 no es un asunto de grandeza. La gente tiene un crédito, están pagando cerca de $2,000 o a $2,000 de un crédito que se hicieron para conseguirse su casa. Y ganar $2,000 no es que deja recursos para vivir con opulencia. Sin embargo, se le aplica un impuesto a todos ellos, pero al mismo tiempo se les perdona, por dar un ejemplo nada más, porque hay tantos casos en esa ley, se borra el artículo 34 de la ley de telecomunicaciones y al haber borrado ese artículo 34, dejan de cobrar a las empresas telefónicas multinacionales alrededor de $30 millones anuales por la concentración del mercado. Entonces estas contradicciones se suponía que tenemos que corregir y de repente vemos a UNES absteniéndose de archivar ese proyecto nefasto para el Ecuador y favoreciendo en grande para las políticas económicas, no solamente del gobierno del presidente Lazo, favoreciendo en grande para la economía y para los apetitos económicos de esas empresas multinacionales. Eso es lo que hicieron los señores de UNES, favorecer enormemente los intereses económicos de las grandes multinacionales petroleras, mineras, de telecomunicaciones. No solo que le hicieron el favor a un gobierno de la extrema derecha, ¿no?, que finalmente, siendo nacional, fue otra cosa. Aquí lo que están detrás de esa ley son otros intereses económicos enormes que no están en el Ecuador, que le han puesto el ojo al Ecuador, pero por sus propósitos económicos. Y ver cómo viran, de repente, sorpresivamente, viran la balanza a favor de esos intereses, sí llama la atención, por decirlo menos. Y cuando de repente vemos con otro discurso de que quieren la destitución, nosotros no podemos estar a favor de la destitución de nadie si no tengo toda la información, ¿no? ¿Cómo yo puedo estar de acuerdo con la destitución a cualquier asambleísta, a un alcalde, a un prefecto, a un presidente de la República, si no tengo toda la información? Para yo estar de acuerdo con la destitución o para estar en contra de la destitución, yo primero tengo que estar bien empapado de lo que ha pasado. Debo tener las pruebas en mis manos. Le llamamos al señor presidente de la República, a la Asamblea Nacional, para que nos entregue esa información y complementar y estar bien seguros de la decisión que vamos a tomar. Pero no viene el presidente.
Entonces no hay la información. Yo no puedo estar de acuerdo con una destitución así nomás a la velocidad, como si esto se tratara de un partido de índole en la cancha de la esquina del barrio. Aquí las cosas tienen que estar bien claras y por eso nosotros ayer no estuvimos de acuerdo con la moción de destitución, pero sí con la moción de que venga el presidente, dé la información, complementemos lo que tenemos y en función de esa información tomaremos una decisión. Así que sí vemos ahí esos cambios bruscos. Hace unos días le favorecen enteramente al gobierno y días más tarde quieren la cabeza del presidente. ¿A qué juegan? Ciertamente esto es bastante raro. Vamos a seguir observando. Los ecuatorianos tienen la posibilidad de seguir observando estas maniobras políticas. Con lo actuado por UNES, ¿se podría considerar que ellos siguen siendo oposición al gobierno? Nunca sabemos. Si le están dando en bandeja toda la ley tributaria a favor del gobierno, si eso es ser oposición, entonces digamos que son oposición. 7 de la mañana con 27 minutos. Queremos agradecerle al asambleísta Salvador Quispe, asambleísta por Pachacutic, quien nos ha acompañado esta mañana aquí en Caché Noticias. Muy amable. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Buenos días.